Aquí estamos puestos y dispuestos para iniciar el episodio número 15 de su podcast, Madera de la Buena. Yo soy su host, Josh Madera. Y yo, Javier Madera. Javier, hoy vamos a estar hablando de cómo está compuesto un experto en ventas. Lo vas a desmenuzar. Vas a dividir ahí porcentajes, traes unas estadísticas, información muy importante. El último punto creo que es clave y sé que muchos vendedores están vendiendo gracias a eso, pero creo que este episodio, fíjate que este episodio va a ayudar a identificar por qué estás vendiendo bien o tal vez por qué no estás vendiendo. Es correcto. Así que, como dicen por ahí, empezamos. Sobre el muerto, las coronas. Y no son las coronas esas heladitas así, no, esas no. Ya viene la temporada de eso, Javier. ¿Sabes dónde me gustaría aventarme unas coronas? ¿Dónde? Con tu tío Nicho en altar, en su asadero. Uf, buenísimo. Saludos. Cuando estén ahí por Altar Sonora, no duden ir a tacos de carne asada al Taco Nicho. Así es. Fíjate que, haz de cuenta, has visto tú, pero tu esposa es una estupenda cocinera. Tiene muchas cualidades, mi nuera, que es como una hija para mí, pero para cocinar se la rifa. Entonces, cuando hay un platillo especial, tú te has fijado que cuando hay alguien que por primera vez va a hacer un platillo, ¿qué necesita? Pues la receta. Y escrita, con los porcentajes. ¿Sí? Cantidades. Las cantidades. Y luego cómo mezclarla, a cuántos grados meterlo al horno, etc. Y vas a hacer un pastel, aunque nunca lo hayas hecho. Cuando cuentas con la receta y los ingredientes correctos, las cantidades correctas, lo vas a reproducir. Pues, increíble como parezca, un experto en ventas profesional está constituido de ciertos elementos en particular. Y como tú dijiste, vamos a irlos analizando uno por uno. Y quiero que vayas llevando la cuenta. Muy bien. El primer elemento se llama conocimiento del producto. O sea, aunque un vendedor debe de conocer, yo soy de la idea de conocer al 100% tu producto. Tienes que conocer tu producto. También tienes que conocer los productos que hay en el mercado, tus competidores, para que sepas la diferenciación. Porque una cosa que marca el éxito en la venta también es crear un diferenciador entre tú y los competidores. ¿Qué te hace distinto? ¿Qué te hace atractivo? ¿Qué te hace rentable a ti como proveedor de un producto o de un servicio? Pero fíjate, aunque tú conozcas el 100% de tu producto, para cerrar una venta, se ha analizado que utilizas el 7% de la composición de un experto en ventas es conocimiento del producto. Ahora no sabes tú si es el 7% del principio, el de medio o el del final. ¿Sí? Porque acuérdate una cosa, esto ya lo hablaremos cuando más adelante hablemos de cierres. Hay cierres que los cierras en un tiempo corto, hay cierres que te toman más tiempo, porque depende del grado de interés o de necesidad de un cliente, o también qué tanto conoce. Tú, por ejemplo, para cerrar una venta con un cliente que ya tienes, que ya conoce tu producto, que le gusta, vas a tardar mucho menos tiempo en cerrar la venta que alguien que no te conoce o alguien que por primera vez va a usar tu producto. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, primer elemento, 7%. Conocimiento del producto. Correcto. Ahora, significa, tienes que conocer el 100% de tu producto, pero durante el proceso de la venta con el cliente, 7% del tiempo se va a utilizar o vas a tener que estar compartiendo información relacionada a tu producto, ¿no? Es correcto. ¿Cuál crees que sería el segundo? Pues el 7% que sigue es diversión. Correcto. O sea, diviértete. Ya hablamos en el episodio anterior de disfrutar. Disfruta. Que el cliente vea que estás contento de estar ahí. Ponle humor a tu presentación. ¿Por qué no? Tal vez hasta una broma, un chiste, se presta. Pero no lo hagas de diversión toda la presentación, que ese es el error que comete mucho. Hay los dos extremos. Hay vendedores demasiado parcos, demasiado serios, demasiado directos que van a la yugular y nunca les ves ni una sonrisa.
Y hay clientes, hay vendedores que son pura sonrisa. Oye, ¿y esto? Ay, no sé, pero le va a encantar el producto. O sea, no conocen el producto. Y quieren vender a base de puro carisma, de pura alegría, de puro bla, bla, bla. No. Sí. Tienes que aprender, como vas a ir viendo, a equilibrar tus elementos. 7% conocimiento del producto. Siguiente 7% diversión. Qué importante. Aquí en la parte de diversión creo que entra cuando rompemos el hielo con los clientes, ¿no? Claro. Y hay muchas veces que yo veo que vendedores se brincan esa parte. O sea, directamente se van al ¿qué va a llevar? ¿Qué le gusta? ¿Qué quiere? ¿Qué anda buscando? Así no. Disfruta. Si tú estás adentro de una oficina, elogia tal vez una obra de arte, un cuadro, la fotografía de su familia, de sus hijos, de su mascota. Si vas a una casa, pues una casa o una oficina es como un libro abierto. Ahí te dice a quién tienes enfrente. Imagínate, yo tengo un cliente, un ejemplo, Javier Lomelí, ¿sí? Que tiene un restaurante que se llama El Ranchito Millán. Pero ese tipo es amante de la pesca del pez vela. Ha ido a Los Cabos, ha ido a Cancún, ha ido a Topolobampo, donde haya pez vela, ahí está. Y ha atrapado muchos. ¿De qué crees que le gusta hablar? De la pesca. Entonces imagínate que yo, antes de hacer un negocio con él, no hable de la pesca. Oye, tocayo, ¿a dónde fue la última vez que fuiste? No, pues acabo de ir a Sinaloa y a Topolobampo. ¿Y cómo te fue? De maravilla, pesqué, mira. ¿Puede una persona estar todo el día hablándote? ¿Y cómo está? Contento, pero limita a un 7% esa diversión y esa conversación. Como sí, porque si no se la van a pasar a todo dar, pero no vas a cerrar nada. Pero no vas a vender. Y hay mucha gente que sí, se aventó 1 hora, 2 horas bien suave y no vendió. Entonces, por eso es que un vendedor profesional va guiando. Él dirige. Me encanta eso. El proceso de la venta. ¿Okay? Entonces, ahora pasamos al 10%. ¿Y qué es ese 10%? Maneras y encanto. O sea, ahí es donde entra tu carisma, tu forma de hablar, tu forma de comportarte, tu personalidad. Ahí inclusive, fíjate, ahí entra hasta tu vestimenta, hasta tu olor corporal, la importancia de usar una buena loción, de uno ir aseado. Lo que ya hablaba el otro día yo, inclusive es si un vendedor es fumador, no puede fumar antes de entrar a una venta, no puede entrar oliendo a cigarro. Porque si está enfrente de un exfumador va a perder la venta. Así es. O imagínate, hay vendedores que se avientan la celebración toda la noche y crudos, oliendo hasta alcohol, se van a querer cerrar una venta. ¿Cómo la vas a cerrar así? Para empezar, cuando tienes un negocio temprano, yo sugiero que ni te desveles, mucho menos que tomes y cosas por el estilo. O sea, tienes que ir sobrio a tu venta. Y más cuando es una venta de primera vez o un cliente nuevo o algo. Ve bien. Entonces, muy importante ese 10%. Maneras y encanto. Oye, Javier, me recuerda esa vez que andabas buscando allá en un centro comercial en Los Ángeles un ajedrez. ¿Te acuerdas, no? Sí, esto fue en el Del Amo Mall, que ya ves que es grandísimo el Del Amo Mall, ¿no? Y pues yo juego ajedrez igual que tú. Claro, ahora ya... Tampoco quieres que diga eso, ¿verdad? Pero lo voy a decir, Por eso lo saqué. Sí, pues ahora para ganarte está en chino que ya te gane, ¿no? La última vez que te gané tenías 6 años, ¿no? Cuando te jugaba sin reina y que me dijiste, no, pone la reina y gana tu juego. Dije, este canijo morro. Y que le pongo la reina a este canijo y que me da jaque mate por descuidarme, ¿no? Así es, la confianza. La confianza mató al gato, ¿no? Pero entonces me gusta el ajedrez y pues cuando te gusta algo ni el precio preguntas. Llegas a la tienda. Llego a la tienda, entro, lo veo hermoso. Las piezas eran de la época medieval. Bonitos, ¿no? Bien bonito, en blanco y en negro las piezas. Era pues el ejército. Y me meto. Y yo no tengo nada contra nadie. Pero yo ya iba resuelto a comprarlo. Ni siquiera había visto el precio, pero dije, me lo compro. Me encantó el tablero y me encantaron las piezas. Y me sale una persona del Middle East. Morenito, así todo, ¿no? Hi, my friend. How are you? Él era amable. Sí, era amable, era atento. Lo estaba haciendo de corazón. Pero su olor corporal.
como que no creía mucho en el agua. Días sin bañarse, un olor recalcitrante a sudor, así fuerte, ¿no? Que hasta los ojos le lloran a uno. Entonces él se me iba acercando y yo me iba retirando. I have a good price for you. Thank you, my friend. Le digo yo, I'll be back after this message. Ahí regreso luego. Me fui. No volví. ¿Por qué perdió la venta? Por su mal olor. Así de simple. Wow. Y no estoy hablando mal de la persona, ni mucho menos. Pero yo espero que esto ayude a muchos a entender por qué a veces se pierden las ventas. Alguien que huele mal, alguien que huele a tabaco, alguien que huele a alcohol, alguien que le huele mal la boca, porque a veces por problemas de salud, hígado, todo. Por eso es muy importante todo ese tipo de cosas tomarlas en cuenta. Sí. Eso es parte de este 10%. O es como, por ejemplo, que yo hablaba, una dama, está bien, bonita, bien vestida, atractiva, pero no tiene por qué ser vulgar, ni tiene por qué enseñar de más su naturaleza. Entonces, hay que cuidar ese. Maneras y encanto. Muy importante. En su lugar. Entonces, llevamos 7% conocimiento del producto. 7% diversión. Con moderación. Ahí, Javier, ahorita que hablamos de diversión, que salió otra vez. Adelante. Hay también cosas que no debemos de hacer en diversión. Sí. Que tú compartes Sí. en cuanto a la carrillita o en la forma que comunicas ciertas cosas, deportes. Sí, nunca hablar, no ser confianzudo. Que hay gente muy confianzuda. Por ejemplo, hay gente que llega y empieza a tutear a alguien. No. Uno tiene que ver cómo el cliente responde. Un ejemplo, si yo le digo, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Javier. Oh, soy el señor González. ¿Cómo quiere que le diga? El señor González. Señor González, fíjese. Y quiere que le hable de usted. Desde allí creas empatía con el cliente, porque lo estás respetando. Te sintonizas con él. Pero, ¿y cómo se llama? Francisco, oh, Panchito, Paco, Frank. No. ¿Y de dónde es usted? No, pues que soy vamos a suponer que dijera de El Salvador. Oh, mira, ¿no? Vení. No. Eso es una falta de respeto. O a veces que, ¿de dónde eres? Oh, pues soy de Sinaloa. ¿Qué pasó, compa? No. Eso es faltarle el respeto a una persona. Viejón, paisa. Viejón, no, compa. Eso no es diversión, eso es falta de respeto. O el usar, hoy es muy común ¿qué pasó, güey? Fíjate, güey, que aquí, no, hombre, güey, te tengo una noticia. Se oye, hay gente que habla así como que, son muy nice, muy snob. Está bien, si ese es su show, allá ellos. Eso, cada quien, ¿no? Yo, en lo personal, como orador profesional que soy, comunicador profesional, no de ahora, sino de más de 40 años de experiencia, yo no requiero, mi vocabulario es tan extenso, tan amplio, mi léxico, que yo no requiero de usar malas palabras que reflejan pobreza lingüística. Por eso la gente los utiliza, yo no. Yo sé utilizar muchos adjetivos calificativos para referirme a las cosas. Entonces yo en un proceso de ventas yo no uso groserías, ni malas palabras, ni para mi cliente, ni para otra gente. Entonces, todos esos detalles hay que tomarlos en cuenta. Vamos al siguiente concepto. Así es. 25%. Así es. Fíjate, llevamos 7% conocimiento del producto, 7% diversión y 10% manera y encanto. Maneras y encanto. Pero el 25% esta es clave. Empatía y comprensión. Eso es poderoso. ¿Qué es empatía? Pues ponerte en el lugar de la otra persona. Okay. Si yo fuera el cliente, ¿cómo me gustaría que me traten? ¿Cómo me gustaría que me hablen? ¿Cómo me gustaría que me contesten? Por ejemplo, ¿a ti te gusta que te ignoren? Claro que no. Si tú me estás hablando a mí y yo estoy viendo mi celular o estoy distraído, te estoy faltando el respeto. Número 1, no estoy siendo empático. Y número 2, ¿cómo te comprendo si no te escucho? Yo te puedo hacer una pregunta para determinar tus necesidades, pero ¿y si no te presto atención? Y es muy evidente. Simplemente, imagínate, llego contigo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier George. Mucho gusto. Oye, fíjate que aquí al rato, ¿cómo dijiste que te llamas? Ya te falté el respeto. Ya demostré que no te estoy prestando atención. Ahora tú ya me dijiste lo que quieres, te vuelvo a decir, oiga, ¿qué fue lo que me dijo que le gustó? O sea, no toman
Número uno, no están atentos a la venta. Hay que estar atentos. Acuérdate, y lo dice Zig Ziglar. Tenemos una boca y tenemos 2 oídos. y 2 ojos. ¿Qué significa? Que antes de hablar, antes de ofrecer algo, tenemos que aprender a ver y escuchar. Y desafortunadamente hay muchos vendedores que pareciera que tienen 2 bocas, un ojo y una oreja. Fíjate, hace años en la Universidad de Harvard se hizo un estudio sobre lo que es una presentación efectiva, sea de ventas, sea negocios, motivación, una presentación efectiva. Y eso normalmente yo en mis cursos de oratoria, de orar, pues lo hablo, ¿no? Pero tiene que ver. Acuérdate que la venta y el hablar en público van de la mano. Hombre. Ok. Fíjate los porcentajes. 10% de una presentación efectiva son palabras. Nada más. Esto tumba la teoría de que el que más habla, más vende. Esa es una mentira. El vendedor que más vende es el que aprende a escuchar más y hablar menos. Segundo elemento, el 35% es el tono de la voz. De una presentación efectiva. De una Para no presentación confundir con a las personas con... Me encanta. ¿verdad? Gracias por... Sí, de una presentación efectiva. 10% palabras, 35% el tono de la voz. Es como, por ejemplo, cuando tú das un precio, no debes de elevar la voz, debes de bajarla. ¿Y cuánto sería el costo del carro? Solo $50,000. ¿Cuánto costaría la computadora? Solo $3,500. ¿Cuánto costaría el equipo de ollas? $3,000. No decir $3,000. Y el carro, $35,000. No, o sea, hasta el tono de tu voz. Porque cuando tú bajas la voz, penetras más en el subconsciente del cliente. No cuando le gritas. Entonces, el tono de la voz es muy importante. Tienes que aprender a saber modular tu voz. Jugar con la voz. Porque cuando juegas con la voz, juegas con las emociones. Y el 55% de una presentación efectiva, ¿sabes qué es? Lenguaje corporal. El lenguaje corporal. El body language. Uno tiene que aprender a saber leer los movimientos del cliente. Por eso cuando estás en vivo, tú estás viendo al cliente. Tú estás viendo sus ojos. Si te miran a ti o miran al vacío. Tú miras sus manos si está nervioso. O sea, lo lees. Lo miras al cliente. Entonces, esto es importante. Porque esto tiene que ver con la empatía. Tiene que ver con la comprensión. Y ahora fíjate, comprender es una base fundamental para estrechar una relación. ¿Tú sabes cuál es uno de los principales causales de divorcio? ¿Cuál? La falta de entendimiento. La falta de comprensión. No es la falta de amor, no es la falta de ganas, ni la falta de atracción. Es que se siente que no lo entiende la pareja. Y hasta lo dicen, ¿sabes qué? Sí, es un buen hombre, muy trabajador, pero no me entiende. Parece que le hablo a la pared. O ¿sabes qué? Sí, la quiero, está muy bonita y todo, pero no me comprende, no me entiende. Yo necesito a alguien que me... Y hasta lo dicen, ¿eh? Yo necesito a alguien que me entienda. Entonces un cliente igual. No le va a comprar a alguien que no entiende su necesidad. Alguien que no comprende su urgencia. O el por qué quiere más información. O por qué quiere esperarse. O sea, todos esos factores van a intervenir en la venta. Entonces, si tú no entiendes a tu cliente, por ejemplo, tú me hablabas en un episodio anterior del cliente que se tardó 4 años, pero porque tú entendiste su necesidad, entendiste los tiempos, no presionaste. Y aquí, Javier, para aplicarlo es importante saber cómo educar y explicar correctamente al cliente qué es lo que tú haces para ellos, cómo los beneficias. A mí me pasó, esto es bien importante, si el cliente no comprende lo que tú le estás queriendo vender o ofrecer, no te va a comprar. Es correcto. Si no entiende bien tu producto o servicio, no te va a comprar. Yo cuando estaba en las tiendas de Metro PCS, andaba por todas las tiendas, los fines de semana hacíamos algunas actividades para atraer más clientes, globos, lonas, esto, el otro.
Y yo tenía mi CD del ambiente, ¿no? Con los mejores éxitos. Entonces yo llegaba a las tiendas y ¿qué pasó? ¿Cómo estamos? ¿Todo? Sí, órale. Pum, ponía mi CD y a hacer ahí ambiente y buena vibra para los clientes y todo esto. Y me dice uno de mis colaboradores, me dice, oye, Josh, ¿por qué no te compras un MP3 player en vez de andar con un CD? Y yo, no me gustan. No necesito uno. Tengo aquí mi super CD del ambiente. Con este tengo, ¿no? No. Es que con un MP3 estaría mucho mejor. Y yo no entendía cómo funcionaban. Tenían poco tiempo que habían salido. Por eso decías que era mejor el que traía. Claro, yo no entendía. Entonces me dice, mira, yo tengo uno. Déjame te enseño algo. Y yo, a ver, ¿qué? Vamos, lo conecta a la computadora. En aquel entonces era un programa que se llamaba LimeWire. Conecta el MP3 a la computadora y me dice, ¿qué canción te gusta? No, pues la de El Tiburón de Proyecto 1, ¿no? La de, ahí está, se la llevó. Ok, pum, ya está. ¿Cuál otra? Ah, caray. Y que entonces, me explica, entiendo. Claro. En ese instante, me crucé la calle a una tienda grande ahí y me compré uno, Javier. Claro. ¿Por qué? Porque comprendí cómo funcionaba. Muy, muy importante. Fíjate, y es que tienes que crear un ambiente de éxito. Mira, en una ocasión estaba entregando yo los diplomas después de un entrenamiento a los de Chef Merito, los que hacen los sazonadores para todo Estados Unidos, los sazonadores de carne y eso, ¿no? Chef Merito es que entrenan los vendedores. Pero llevé mi grabadora, no sé, me he visto una grabadora que tiene efectos. ¡Pi, pi, pi, pi! Ah, ¡Papá! sí, ¡Puro sí. pop! ¿No? El gerente general, como yo iba a entregar un diploma y luego metía, ¿no? El pi, pi, pi. Me dice, te ayudo. Y, número uno que te dice, es emocional. Claro. Él quería sentir la experiencia. Entonces, yo anunciaba el nombre y luego él le aplastaba un botón, como tenía diferentes, ¿no? Pipí, y lo papá, ¿no? Y él feliz, casi le iba a regalar la grabadora, ¿no? Pero te digo, entonces sí tienes que aprender a crear eso. ¿Sí? Es como, por ejemplo, imagínate, en empatía y comprensión. Si tú a un cliente, por ejemplo, no le permites que toque el producto, que lo sienta, que lo experimente, ¿cómo? Y ya vamos a hablar luego, Javier, después, cuando hablemos, te iba a decir, cuando ya hablemos de neuroventas y de la aplicación de PNL, programación neurolingüística a la venta, voy a hablar de los lenguajes, auditivo, ¿sí? Visual, emocional, y ahí vamos a hablar de esto. Aplicado a las ventas. Aplicado a las ventas, porque durante tu presentación de ventas tienes que tomar en cuenta eso. Ahí va incluido en la comprensión y el entendimiento. Javier, algo que creo yo que muchas empresas fallan, a veces no es ni tema del vendedor, sino directamente la empresa falla, en que carecen de empatía con los clientes. Recuerdo claramente, ahorita creo que como di este ejemplo de cuando estaban las tiendas de Metro PCS, pero nosotros manejábamos 4 diferentes planes. 35, 40, 45 y 50. Dólares cada al uno. Mes. Así es. Entonces, el plan que para mí yo identificaba por ahí que tenía mucho valor era el de 40, el de 45 era bueno también, el 50 y todo. Y cuando yo hacía mis presentaciones, y esta es la forma que yo le enseñé a vender a toda la empresa, porque a mí me funcionó cuando yo era vendedor, yo identificaba realmente cuál era el plan que a ese cliente le iba a funcionar más. A mí no me interesaba, no, le tengo que vender a fuerza el de 50 o el de 45. No, si yo identificaba que era el de 40, ese le daba. El de 35, ese. El de 45, el de 50. ¿Qué pasaba? Pues teníamos un montón de ventas, éramos número 1 en ventas, pero cuando ya eran las reuniones directamente con corporativo y veían los números y todo, me llegaban a decir, oye, pues son número 1 en ventas y todo, pero yo necesito que me vendas más de 50. Tienes que vender más planes de 50. Y yo, ¿sabes qué? Está bien, empujamos el plan de 50 y todo, pero si el cliente no necesita el plan de 50, yo le ofrezco el de 45 o el de 40. Y por eso es que miras tan buenos resultados y somos número 1 en ventas, porque yo me enfoco en entregarle al cliente realmente lo que va a necesitar. Correcto. No me mueve venderle el producto más caro, pero muchas empresas y muchos vendedores
Esa es como que la filosofía o de repente a lo que le da más importancia, ¿no? Y por eso pierden ventas. Porque insisten tanto en el más caro que el cliente termina no comprando nada. O venden, Javier, O venden, y ese cliente ya nunca regresa. Porque es donde el cliente siente que se aprovecharon de él, o le que cancelan. le empujaste. Sí. Y ese cliente no te va a volver a comprar, ni mucho menos te va a recomendar. Entonces, realmente a la larga, pierdes en vez de ganar. Así Estoy es. de acuerdo contigo. Pero fíjate, estamos llegando, nos falta un 51%. 51, qué peso tan grande trae 7% producto, 7% diversión, diversión, 10%, maneras y encantos, 25% empatía y comprensión. Pues el 51%, que es la mitad más uno. El elemento principal del éxito en la venta, y lo dijimos por eso al principio, que lo íbamos a revelar. Y no son cosas de Josh Madera ni de Javier Madera. Son estudios de gente que ha dedicado muchos años a analizar, ¿sí?, la estructura psicológica, la personalidad del vendedor, sus resultados. ¿Sabes cuál es? El entusiasmo. Un vendedor entusiasta, para que tú lo venzas, híjole, está en chino. ¿Sí? Tú le dices no y él te dice, señor cliente, siento que tengo lo que le conviene. Te vuelve a decir no y dile, usted me importa. Y su felicidad también, su bienestar también. Y vuelven, no. La verdad, yo tengo 20 años, 30 años en esto, porque lo único que me interesa es proveerle un producto adecuado al cliente. Y usted necesita mi producto. Tras. O sea, es muy difícil que tú, un vendedor con entusiasmo, lo venzas. Ese siempre va a encontrar una manera de volverte a presentar y te va a convencer. Entonces, lo que tú decías, si no vendiste, no pierdes tu entusiasmo, lo mantienes, para que a la siguiente presentación de ventas vendas. Entonces, el entusiasmo es importante, tu estado de ánimo, tu estado emocional, porque tan importante es que tú como vendedor crees un estado emocional propicio en el cliente, que hay maneras, ya las vamos a explicar, en que tú vas haciendo preguntas, vas presentando situaciones que hacen que el cliente, sus emociones sean efervescentes. Entonces, de tal manera vas tú avivando la emoción del cliente que llega un momento en que lanzas tu cierre y vas a cerrar, porque es el momento propicio. Acuérdate de la palabra momentum. Ya vamos a hablar de lo que es el momentum en el cierre. Oye, Javier, fíjate que ahorita se me viene en mente por ahí, hay algunos coach de ventas que esta nueva ola de expertos en ventas mencionan que no es bueno y retan este punto de como vendedor tener un entusiasmo alto, ¿no? Como que se siente mucho como que es el típico vendedor que está buscando aplicar técnicas para vender, para esto, para el otro. Ahora, aquí hay algo importante. Número 1, tienes que ser genuino. O sea, tienes que ser genuino. No puedes inventar. Sí, que no quieras jugarle al carismático, esto y el otro. Entiende tus fortalezas. Es correcto. Ahora, aquí de lo que estamos hablando de entusiasmo, y a mí se me viene rápido a la mente una persona que trabajó para mí en las tiendas de celulares. Ella tenía una semana y a la primera semana era la mejor vendedora de la tienda. Y yo dije, oye, esta, qué buena es. En el entrenamiento de la capacitación, y me empiezo a dar cuenta, y ella lo que tenía era este 51% de entusiasmo. O sea, lo tenía, pero si bien definido, una sonrisa tremenda, su energía, llegaba el cliente, hola, bienvenido. Era su personalidad de ella. Auténtica. Ya lo tenía auténtica. Sí. Ahora, sin conocer todavía bien el producto, sin saber manejar objeciones, estaba cerrando más que todos los demás, ¿no? Por eso es el 51%. Realmente hay gente que dice, no, este nació para vender. Este ya lo trae. Obviamente, si tú eres una persona, tu personalidad es de un entusiasmo alto, te va a ayudar bastante. Claro. Ahora,
hay una parte que sí hay que considerar en esto. Aquí estamos hablando más como la venta uno a uno, que tengas ese entusiasmo, esa energía con el cliente. Pero cuando estás a veces haciendo ventas telefónicas, por ejemplo, tienes que cuidar, hoy en día sí es importante cuidar tu tono, porque si tú llegas con no lo conoces, no sabes quién es, si ya llegas con, hola, ¿qué tal? ¿Cómo es? No, no, ¡Chin! Ahí es donde... caes en el clásico Ya, merolico. ya, y me están hablando para vender algo, pum. Después estaremos Yo hablando... te diría, ¿cómo abordas? Obviamente también tú tienes muchos años Claro. en la venta Sí. por teléfono. Sí, pero es lo que tú dices, Mira, tiene que ser uno te moderado. voy a invitar, Javier, para que se aseguren de seguirnos. Vamos a hacer un episodio de ventas telefónicas. Me encanta. Vamos a hacer un episodio de puro... obviamente, pues tú sabes que yo igual he entrenado a muchos call centers, Perú, Venezuela, Colombia, El Salvador, Guatemala, México, Estados Unidos, y me encantaría, ¿eh? Sí, lo vamos a hacer. Porque no es lo mismo vender por teléfono que vender en persona. Pero aquí estamos hablando... Cortes y phone. Pero estamos hablando, sí, de ser mesurado. O sea, número uno, ser auténtico. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Mucho gusto en saludarlo. Es un entusiasmo moderado. Pero eso de esa exageración. Hola, ¿qué tal? Fabuloso día. Me encanta encontrarlo. Gracias. No. Es como los motivadores, ¿no? Mucha gente cae en eso, ¿no? Y yo por eso le digo, ¿y a poco así llegas a tu casa gritando, hola amor, ya llegué, ¿qué tal, cómo estamos? No. Tengo amigos yo motivadores, ¿a poco así hablas en tu casa? Cuando llegas, ¿lista la comida, mi amor? No. O sea, uno tiene que aprender a ser natural. Sí. Tienes que aprender a ser tú. Ese lo vamos a dejar para la temporada de oratoria y hablar en público, también, Javier. viene también. Entonces, 51% entusiasmo. Realmente es muy importante. Entusiasmo auténtico, porque el entusiasmo es energía positiva, en donde lo transmites en el tono de tu voz, aunque no te vean. Ahora, fíjate, aunque no te esté viendo el cliente, un cliente nota tu entusiasmo. Porque estoy seguro que van a haber personas allá afuera que digan, no, eso ya no es así, o esto o el otro. ¿Qué es lo contrario? ¿Qué es lo contrario de entusiasmo, Javier? Obviamente, una persona parca, seca, apática, indiferente, demasiado directa. Sí, como tú dices, no preparan el terreno, quieren sembrar donde no han preparado la tierra. Pues obviamente el producto, la respuesta no va a ser igual. Hola, bienvenido. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sí. Es que, es este. Va a querer. Sí, va a querer. Sí. Como dándole a entender al cliente, ¿sabes qué me vale? Si quieres, ¿no? Como que les está haciendo un favor vendiéndole al cliente. Y es que el problema que hay, y es la realidad, allá afuera hay muchos, yo los llamo cajeros, algunos los llaman tomapedidos. Y pues es importante que evalúes a tus vendedores, o tú como vendedor evaluarte. Eres un vendedor profesional, eres alguien que realmente tú estás provocando resultados, tú los estás causando, tú estás impactando que un resultado se dé. O simplemente eres un cajero, un tomapedido, que la gente llega y ya venía con la mentalidad de comprar. Fíjate, el año pasado y el antepasado, tú sabes que hablábamos de call centers. Imagínate este call center en Perú, que ellos vendían, su fuerte eran los paquetes a Israel. Y de repente se viene la guerra entre Palestina e Israel. Se cerraron todos los destinos. Entonces, había muchos, por decirlo así, ya contratos para viajar, y llevan grupos de 50, 60 agentes. Entonces me dice la dueña, me dice, Javier, ayúdanos, nos están cancelando. ¿Cómo movemos a la gente en vez de ir para allá? Pues que vayan a Turquía, que vayan a Egipto, que vayan a Francia, ok. Entonces eso fue lo que entrené. En este caso, o sea, ¿cómo te vendo? ¿Cómo te cambio de lo que quieres a lo que hay? Así es. Y tienes que hacerlo con respeto, con argumentos. Y lo hicimos, ¿no? Lo hicimos, hubo muy buenos resultados. Y obviamente por eso pues sigo trabajando con ellos. Pero sí es necesario con respeto. Porque la gente estaba molesta, estaba enojada, querían su dinero de regreso y todo. Entonces, ¿cómo los convences? Entonces, fíjate, y aún ahí se tiene que usar el entusiasmo, pero con moderación y ser auténtico. Pero nunca salirte del canal del respeto, de la comprensión, de la empatía hacia el cliente.
Bueno, pues creo yo que se logró el objetivo, Javier, con compartir de esta manera los porcentajes y uno poderse autoevaluar donde le hace falta mejorar. A lo mejor andas muy bien en tu entusiasmo, pero te hace falta conocer más sobre tu producto. Correcto. Y hay que mejorar ahí. O a lo mejor eres demasiado serio y formal en tu proceso y tienes que buscar oportunidades donde meterle un poquito más de diversión. Uh-huh. Cada quien ahí va a ir midiendo cómo anda. Es correcto. Javier, gracias por esta información Un placer. que compartes el día de hoy. Te agradezco. Gracias. Y bueno, gracias a todos los que se quedaron hasta el final de este episodio, ya número 15. Así que estén pendientes que ya viene el siguiente. Se despide Javier Madera y Josh Madera de su podcast Madera de la Buena.